Bienvenidos a Signo Pesos. Comenzamos esta emisión hablando de una situación que están atravesando las estaciones de combustibles. Se trata de un déficit en la cantidad de gasolina que les están suministrando a ellos desde las plantas de Ecopetrol. Doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenido. Henry, un saludo muy cordial para usted y para toda la teleaudiencia. Doctor Vélez, ¿de qué magnitud es el déficit? Bueno, nosotros hemos venido teniendo dificultades con el suministro de combustible para las estaciones de servicio, principalmente en las terminales de Tocancipá, de Mansilla en Facatativá y de Puente Aranda en Bogotá. Esto ha sido en el último mes, pero afortunadamente pues en los últimos días, 2-3 días, en particular hoy, pues la situación tiende ya a normalizarse. Sin embargo, pues las condiciones por las que atravesaron las estaciones de servicio para obtener combustible de estas 3 terminales en los últimos días fueron bien difíciles, y confiamos entonces que con estas medidas que está adoptando Ecopetrol de traer combustible de la costa, de mejorar el suministro de combustible a través de los productos de Cenit, pues podamos nosotros ya lograr una plena reactivación del suministro de combustible para las estaciones de servicio, principalmente Bogotá y La Sabana. Hoy hubo dificultades en Mansilla, diésel, en el caso de Puente Aranda también se presentaron algunas dificultades con gasolinas extra, por ejemplo, pero ya pues con estas medidas de Ecopetrol confiamos que se solucionen de manera precisa. Esperamos entonces que ya la normalidad se dé, que no sea algo meramente circunstancial lo que está sucediendo ahora, pero la verdad es que durante los últimos 20 días la situación ha sido muy difícil para las estaciones. Han despachado pues parcialmente, por ejemplo, carrotanques con capacidad de 10.000 galones, les entregaban 3.500 galones, y por eso llegamos a tener varias estaciones secas, como se dice en el lenguaje de las estaciones de servicio en la ciudad de Bogotá y en Cundinamarca durante los últimos días. ¿Y por qué, doctor Vélez, Ecopetrol no les estuvo vendiendo durante estos días? Dice usted que ya más o menos se está normalizando la situación. ¿Por qué no les estuvo vendiendo la cantidad que ustedes necesitan o la cantidad habitual? ¿Cuál fue la respuesta de Ecopetrol? Pues la verdad es que no hemos recibido una respuesta diferente, un comunicado de prensa que salió el pasado martes donde decía que la situación ya se había normalizado, ya se había regularizado pues el suministro para las estaciones de servicio. Quiero aclarar eso, que es la forma de proveerse desde estas terminales, donde hubo dificultades bien complejas, por ejemplo, camiones, carrotanques que tuvieron que esperar 8, 10, 12 horas para poder conseguir combustible. Pero la explicación de qué es lo que está pasando, pues nosotros nos atenemos exclusivamente al comunicado de prensa del pasado martes, donde hablan de algunas dificultades, según tengo entendido, de la planta de Barrancabermeja, que pues ya seguramente fueron superadas. Sin embargo, hoy pues reportamos el ingreso de unos 15 carrotanques provenientes de la costa a Mansilla, en Facatativá, y allí pues sabemos por qué no operó para este caso específico el tema del bombeo, pero seguimos teniendo fe de que la situación mejore, pero sí nos gustaría para estos efectos más claridad por parte de Ecopetrol y la dirección de hidrocarburos. Doctor Vélez, yo también estuve viendo ese comunicado de Ecopetrol porque hemos estado muy interesados en este tema, y me llamó mucho la atención un punto del que hablaba la primera productora de combustibles en nuestro país, creo que la única, ¿no? Que decía que el país está reactivando con mucha fuerza, y eso es cierto, ¿no? Estamos viendo las cifras de la economía y que entonces estamos consumiendo muchísimos combustibles. ¿Usted qué opina de esa teoría de Ecopetrol? ¿Sí ha aumentado el consumo de combustibles como para que exista un déficit? Pues si esa fuera la única razón, pues estaríamos viviendo las mismas dificultades en Medellín, en Cali, en la misma costa atlántica, en Bucaramanga, y el reporte que nosotros hemos tenido como Fendipetróleo Nacional solamente se reduce al departamento de Cundinamarca y a la ciudad de Bogotá.
Ah, entiendo. Y usted me hablaba de algunas estaciones de servicio cerradas por esta situación. ¿Son muchas? Digamos, ¿hay un déficit realmente grande que ponga en riesgo la movilidad y, bueno, todos los sectores que dependen de los combustibles? No, en este momento yo creo que podemos dar tranquilidad frente al tema de abastecimiento, porque es que las estaciones de servicio pues han hecho un esfuerzo grande por garantizar el suministro de combustible. Ellas tienen tanques, en esos tanques han tenido unas reservas, esas reservas se han venido agotando precisamente porque pues, no se han proveído, digamos, de la manera tradicional o con la constancia que se ha hecho regularmente. Pero, digamos, hoy podemos decir para tranquilidad de la ciudadanía que no hay problemas de abastecimiento al día de hoy, según las últimas informaciones que tenemos de la disponibilidad de combustible en las 3 plantas que hice ya alusión. Confiamos, eso sí, que esta situación no se vuelva a presentar, porque es que este problema lo tenemos hace aproximadamente un mes. Nosotros se lo habíamos informado a Ecopetrol, al mismo ministerio, y creo que las respuestas para estas preocupaciones debieron haber sido pues ya con anticipación, es decir, no ahora, porque este problema se presentó desde hace un buen tiempo. Sin embargo, vemos que hubo una reacción importante por parte de la empresa de petróleos, Ecopetrol, y esperamos que se mantenga y que ya haya un reporte de absoluta normalidad en el suministro de combustible. Hoy tuvimos dificultades, ayer hubo dificultades, igualmente el martes cuando sale el comunicado de Ecopetrol, pero hoy, en este momento, en particular al momento de esta entrevista, pues vemos que la situación se tiende a regularse, a normalizarse, y esperamos entonces que esta dificultad que vieron las estaciones de servicio, porque es que cuando mandaban un camión, pero en un carro tanque, con una capacidad de 10.000 galones, y solamente le entregaban 3.500 galones, como en varias ocasiones. Se elevan pues los costos. No, claro, y el dueño de la estación tenía que pagar el viaje completo, como si hubiera transportado los 10.000 galones. Y en últimas, ¿quién termina pagando? Pues el usuario, porque estos costos en algunas ocasiones se les trajeron a los usuarios a pesar del enorme esfuerzo. Mi pregunta, ¿sí? Doctor Vélez, porque cuando empieza a escasear la papa, cuando hay escasez de papa, pues se dispara, se sube el precio de la papa. Y hace una semana vimos un incremento de 200 pesos en el galón de gasolina. ¿Esto ocurrió en parte por este problema? Es decir, ¿la escasez de combustibles en la capital y en el centro del país generó esa presión, ese incremento en los precios de los combustibles? No. Los precios de combustible son regulados por el gobierno nacional. Lo que nosotros vemos como los precios que son publicados por el Ministerio de Minas y Energía son unos promedios que realmente, pues, y lo tengo que decir con toda honestidad, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme, y esto hay que valorárselo y reconocérselo, para que la gasolina y el diésel no aumenten como ha aumentado en otras partes. Hoy estaríamos hablando de gasolina corriente de 13.000 pesos el galón, si se aplicara la fórmula que en el pasado se hacía, es decir, la fórmula del precio internacional del barril de petróleo y el precio del dólar, y la verdad es que pues, hoy la variación ha sido mínima. Esa en algunos casos coyunturales, en algunas estaciones en particular, donde de pronto por esa variación del precio de transporte puede haber una variación de 50, 60, 40 pesos por galón, no muy importante, o las mismas estaciones han asumido ese costo, o sea, han absorbido ese costo y ellos han asumido esa pérdida, entre comillas. Entonces, pues yo pienso que aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de las estaciones de servicio, y es lo que yo quiero reconocer acá, en el garantizar el suministro de combustible, no dejar a los ciudadanos sin poder tanquear sus vehículos. Y ese es el esfuerzo que nosotros reconocemos, pero también es nuestra preocupación frente a la falta de información que se debe dar, sobre todo a nosotros, las estaciones de servicio, con respecto a cuál es la verdadera situación del suministro, del suministro de combustible por parte de Ecopetrol y las distribuidoras mayoristas de combustible del país. Pues, doctor Vélez, nos deja usted un poco más tranquilos con ese reporte de normalización en las últimas horas, y más pensando en que se vienen las vacaciones y pues mucha gente tanquea sus carros y sus motocicletas para pasear, para salir de vacaciones. Muchas gracias por estos minutos, y seguiremos pues muy pendientes de cómo se desarrolla o cómo se sigue comportando el abastecimiento de combustibles en Bogotá y en Cundinamarca. Feliz noche.
Sí, muchas gracias. El llamado que le hacemos al gobierno es que esto sea una situación circunstancial, y que no sea circunstancial y que la semana entrante ojalá no volvamos a tener las mismas dificultades que hemos tenido en el último mes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Vélez. Se empieza entonces a normalizar la distribución de combustibles, principalmente en el área de la capital de la República.